Gloria a Dios, aleluya. Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora ya de la tarde. Como dijo el hermano, ya se pasaron los minutos, ya es tarde. Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Le damos gracias al Señor que nos permite una vez más poder estar reunidos, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron en la vigilia anoche? Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen sueño? Todos tenemos sueño, mis amados hermanos, pero ahí sí que el esfuerzo y el sacrificio que uno hace, el Señor en aquel día, la otra vez prediqué que el Señor nos va a recompensar, nos va a dar galardones. Y este esfuerzo que uno hace no es para el hombre, sino que es para Dios. Y a Dios dice que le agrada la obediencia, dice que es mejor la obediencia que 1000 sacrificios. Y el Señor le agrada que nosotros le busquemos, hagamos el esfuerzo de venir a su casa a adorarle y a glorificar su santo y bendito nombre. De ya que el Señor bendiga este hermoso privilegio y santo privilegio que el Señor me ha dado de poder compartir la palabra del Señor, la vida de los siervos que están al frente de la obra, a los líderes, a los diáconos, a los sugieres, a los músicos y al pueblo en general, ¿verdad, mis amados hermanos? Porque en sí somos un pueblo de Cristo. Todos un cuerpo, dice, pero cada quien es diferente miembro. Unos son los dedos, otros son los codos, los pies. Y hay una hermosa prédica también sobre eso, de que somos un cuerpo en Cristo, pero cada miembro tiene diferente función. Pero en esta hora les invito a que se ponga de pie. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Para lo cual, mis amados hermanos, les invito a que abran sus sagradas escrituras en el libro de Mateo 12, versículo 43 al 45. Cuando lo tengan, puede glorificar el nombre del Señor con un fuerte amén. Gloria a Dios, aleluya. El libro de Mateo 12, 43, gloria a Dios, al 45. Miro que todavía alguno lo anda buscando. Y desde ya mandamos saludos a todos mis hermanos que nos están viendo en las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Muchas de las veces miramos el servicio, miramos los coros, nos gozamos, pero cuando ya viene la prédica, ¡fum!, le deslizamos para arriba porque no queremos escuchar. Pero usted que está en esta hora, en este momento, quédese, mi amado hermano o amigo que nos está viendo, porque es una palabra que nos va a ayudar a cada día a fortalecer nuestra vida. ¿Así ya lo tienen, mis amados hermanos? Gloria a Dios. Vamos a leer esta porción de la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y así dice la palabra del Señor. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Gloria a Dios. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Que sea el Señor que bendiga esta palabra y nos ayude a predicar su palabra. Te damos gracias y buen Dios en esta preciosa hora. Aquí está, mi Dios amado, mi vida delante de tu presencia, Señor. Desde ya toma el tiempo y el control de mi vida. En tus manos pongo, mi Dios amado, este mensaje, mi Dios, que ha hablado primeramente a mi vida, Señor. Y yo sé, que va a hablar a la vida de mi hermano, Padre. Desde ya bendice a mis hermanos que están viendo a través de esa página, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Desde ya, Señor, en tus manos ponemos esta hermosa prédica, Padre. Desde ya unge mis labios, Padre. Que no sea yo el que hable, mi Dios amado. Que seas tú a través de mí, mi Dios amado. Para edificar a tu pueblo, Padre. Para edificar a los oyentes, mi Dios amado. Desde ya quita toda distracción, Padre. Todo pensamiento, todo sueño, Padre. Yo sé, mi Dios amado, que estamos cansados, Padre. Y tenemos sueño, Padre.
pero en el nombre de Jesús, Señor, danos la fuerza, Padre, para poner atención, para poder, mi Dios amado, escuchar tu palabra, porque esa palabra que nos ayuda a seguir hacia adelante, mi Dios amado. Bendice a cada uno de mis hermanos, papá, y aún aquellos que no pudieron venir y nos están viendo, bendícelos también, mi Dios amado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Toda la gloria y la honra es tuya, mi Dios amado. Gracias te damos en esta hora, mi Dios amado. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Sí pueden tomar su lugar? Gloria a Dios. Y como tema a este hermoso mensaje, pues no le he cambiado mucho. El espíritu inmundo que vuelve. Mis amados hermanos, este es un mensaje, una parábola que el Señor Jesucristo daba. Aquí escribí algo que les voy a leer. Dice: tenemos ante nosotros una parábola de labios del Señor Jesús, pero esa parábola está basada en realidad. Jesús nos enseña por medio de las parábolas principios espirituales. Y un principio espiritual que Jesús nos enseña aquí es la realidad, la existencia de Satanás y su obra en controlar y poseer las vidas de los seres humanos. Satanás, el príncipe de los demonios, es un ser real. Él tienta, acusa y posee la vida de seres humanos. Él anda como un león rugiente a quien devorar. Los creyentes pueden ser atacados por demonios. Los creyentes pueden ser poseídos por demonios. ¿Y por qué es eso cierto y es una realidad? Jesús utiliza esa realidad para enseñarnos verdades espirituales. Y este es un principio espiritual. ¿Saben qué es un principio? Un principio es de que usted dice algo y ese principio puede estar en China, en Japón, en otro estado, en otro continente, pero quiere decir lo mismo en todos lados. Como este es un principio que Satanás existe. Usted se va a China, Satanás existe allá. Se va a otro mundo, allá está Satanás. Aunque Satanás no es, mis amados hermanos, que está en todos lugares al mismo tiempo, pero tiene sus demonios. Y tiene muchos demonios que están en todo el mundo. Están rodeando todo el mundo, influenciando la vida de aquellos que no tienen a Cristo Jesús. Pero para lo cual queremos ver a quién se estaba refiriendo o a quién les estaba hablando el Señor Jesucristo por medio de esta parábola. Vamos ahí atrasito en el 38, del 12:38. Y ahí podemos ver, mis amados hermanos, que Jesucristo se estaba hablando, refiriendo a alguien específicamente. Y dice el 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué dice el 39? Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Dice el 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la señal que se les iba a dar a esta generación. Pero incluso, mis amados hermanos, los discípulos dudan de esa palabra que el Señor había dado. Muchos no creían que el Señor Jesucristo había resucitado. Y dice que cuando se le dio la noticia, esos ángeles a esas mujeres fueron a dar el mensaje y no creían. Pero el Señor Jesucristo les había dado que Él iba a estar 3 días en el corazón de la tierra. Y esa era la señal que se les iba a dar a esa generación. ¿A qué generación? A los fariseos y a los escribas, porque no creían en Dios. Ellos, dice la palabra del Señor, que le decían: Señor, queremos ver señales. ¿Qué más señales, mis amados hermanos? Los ciegos eran sanados, los cojos andaban, aquellos que eran sordos escuchaban.
El Señor Jesucristo en todo el transcurso de su vida hizo milagros y prodigios. ¿Qué más señal quería esas personas que el Señor Jesucristo? ¿Acaso quería que el Señor descendiera fuego del cielo solo para que ellos creyeran? No, mis amados hermanos. El Señor a cada día estaba dando esas señales. Pero como dice aquí el Señor Jesucristo, esta generación malvada y adúltera demanda señal. Y las señales se le estaban dando. Pero ellos no querían abrir sus ojos y no querían reconocer que Jesús era el enviado, era el ungido, era el Mesías que había de venir para salvar al pueblo de Israel. Y vamos a leer el 41. Y dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás está en este lugar. ¿Se recuerdan cuando Jonás fue a esa ciudad? Jonás no quería ir a predicar. ¿Por qué? Porque Jonás, mis amados hermanos, está como que manden a un hermano de aquí a Palestina. Era un pueblo enemigo del pueblo de Dios. ¿Y con qué más razón Jonás no quería ir a predicar? Porque decía, si voy a predicar, me matan. Hasta aquí llego, ya no hay opción. Pero no era el hombre que lo estaba mandando, era el Señor. Pero en el transcurso del camino dice que Jonás se desvía del camino y dice, yo no voy a ir a predicar, me voy para Tarsis y hasta aquí nomás. Pero el Señor se mete. Dice que antes que Jonás saliera del barco, dice que el Señor ya había mandado ese pez adelante. Ve, porque vas a ir a traer a mi siervo Jonás, porque se va a arrepentir. Y mi amados hermanos, dice la palabra que más que Jonás es el que está hablando, que es el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo traía un mensaje que el reino de Dios se había acercado a la tierra. Y ellos no creían creer el reino de Dios. Incluso Nínive se arrepiente, mis amados hermanos. Ellos no conocían a Dios. Ellos servían a dioses extraños. Y cuando llega Jonás proclamando el evangelio, dice, en 40 días Nínive va a ser destruida. En 39 días Nínive va a ser destruida. Y le entró temor al rey. Y dice que el rey fue y le dijo, pero ¿quién es ese Jonás? ¿Y de dónde viene? Y le dice, Jonás es aquel que sirve al Dios de Israel. Aquel, mi amado hermano, que abrió el mar rojo. Aquel que mandó las plagas en Egipto. Porque había, mi amados hermanos, esas historias se habían regado en todas las naciones. Y ellos sabían a qué Dios servía Jonás. ¿Y qué dijo el rey? Bueno, proclamamos ayuno para todos. Hasta los animales van a hacer ayuno. No le van a dar comida y vamos a hacer ayuno. Y dice que el pueblo de Nínive se arrepintió. ¿Y qué pasó? El Señor perdonó el pueblo de Nínive. No mandó el juicio. Pero esta generación estaba hablando el Señor Jesucristo y ellos no querían arrepentirse. Ellos no querían reconocer que el Señor era el ungido, era el Mesías, que el Señor Jesús era el Mesías que Dios había mandado a la tierra hecho carne. También dice el 42, la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Y quién era la reina del sur? Vamos a Primera de Reyes 10:1 para que podamos comprender de qué era lo que el Señor Jesucristo estaba hablando aquí, mis amados hermanos. Primera de Reyes 10:1. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Reyes 10:1. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo del 10. Vamos a leer y vamos a ver hasta dónde llega. Dice la palabra:
Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle. Mire, le vino a probar esa reina con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oros, y en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado, los vestidos de los que le servían, sus maestrasalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no le creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. ¿Y qué le dijo? Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y muchas especies y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especies como la reina de Saba dio al rey Salomón. Mira, esa reina le había llegado el rumor de que había un hombre sabio, que había un hombre que el Señor había levantado. Y dice la palabra del Señor en el 42, y he aquí, más que Salomón está aquí. El Señor Jesucristo, mis amados hermanos, le daba enseñanza. El Señor Jesucristo le daba enseñanza todos los días. Daba enseñanza. Y no había nada que el Señor Jesucristo no le contestara al pueblo de Dios. Incluso a los fariseos le decía sus verdades, les decía cómo ellos estaban pecando, y ellos querían que el pueblo menearan grandes rocas, grandes pesos que le ponían al pueblo, y ellos no meneaban pero ni un dedo. Y el Señor a cada día daba esa enseñanza, y dice la palabra que en aquel día se va a levantar esa reina, porque esa reina creó en lo que tenía Salomón. Pero esta generación no creía en el Señor Jesucristo. Y aquí, mis amados hermanos, ahorita vamos al 43 donde estábamos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no la halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y hasta adornada, dice. Mira, mis amados hermanos, este es un principio espiritual, mis amados hermanos. Todos nosotros estábamos, mis amados hermanos, tal vez no todos nos endemoniamos cuando venimos a los caminos de Dios, pero muchos teníamos espíritus que andaban detrás de nosotros. Espíritus como de borrachera, de vicio, espíritu de drogadicción, mis amados hermanos. Aquellos que toman droga, consumen droga, mi amado. Ese es un demonio, ese es un espíritu que los tienen atados. Igual como aquel que fuma cigarro, que dice que no puede dejar de fumar porque siente esa sensación. Ese es un espíritu de adulterio, espíritu de fornicación, mis amados hermanos. Antes nosotros incluso éramos atados por esos espíritus. Pero cuando venimos a los caminos de Dios, fuimos libertados. El Señor rompió toda cadena, rompió todo yugo que nos tenía atados, mis amados hermanos. Si son para Cristo, désela fuerte. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a Efesios 2:1. Vamos a ver cómo el Señor
nos ha, mi amados hermanos, rescatado. Efesios 2:1. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros, cuando todos estabais muertos en vuestros deleites y pecados, dice la palabra del Señor, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a ¿quién? Al príncipe de la potestad del aire. Él es el espíritu que ahora, dice, opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren, amados hermanos, qué hermosa la palabra. Dice que nosotros antes servíamos, estábamos, mis amados hermanos, en nuestros deleites de esta carne, de este mundo. Servíamos al príncipe del aire, que es Satanás y sus demonios. Nosotros éramos, mis amados hermanos, nosotros llevados por esos aires, por esos vientos. Por eso muchas de las veces nosotros no teníamos paz cuando andábamos en el mundo. No teníamos, mis amados hermanos, no teníamos contentamiento. Siempre nosotros padecíamos de felicidad, porque la felicidad que el mundo ofrece no te da felicidad. Pero la paz y el gozo que el Señor te ofrece es así, mis amados hermanos. Porque dice el Señor: mis paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo, sino que como la doy Cristo. Y nos dice que nosotros tenemos que luchar, porque Él ya venció al mundo. Y en el nombre de Él, nosotros vamos a vencer todo dardo del enemigo. Ahora una pregunta. ¿Acaso, esta es una pregunta para toda la iglesia, ¿acaso un cristiano verdadero puede ser poseído por un demonio? ¿Qué opinan ustedes? No, mis amados hermanos. Un cristiano verdaderamente fundado y metido en la presencia del Señor no puede ser poseído por demonio. Pero hemos visto en congresos, hemos visto en iglesias que comienza a moverse la presencia de Dios. Y un hermano que según sirve al Señor cae endemoniado. Pero decimos, ¿pero por qué se endemonió si él es un siervo de Dios? Él predica la palabra y él habla de Dios. ¿Por qué cae endemoniado? ¿Por qué? Porque abrió una puerta. Y dice la palabra del Señor que donde habita el pecado, no puede habitar el Espíritu Santo de Dios. Por eso, mis amados hermanos, cuando el espíritu inmundo que nos tenía atados a nosotros sale de nuestro cuerpo, cuando aceptamos a Cristo Jesús, el espíritu se va. Pero ¿qué dice el espíritu? Anda en lugares secos. ¿Qué es un lugar seco? El desierto. Es de algo donde no hay vida, no hay agua. Porque dice la palabra del Señor que en nuestro interior corren ríos de agua viva. Por eso, mis amados hermanos, los demonios necesitan, ellos se regocijan cuando agarran un cuerpo y lo poseen. Porque, mis amados hermanos, he entendido que hay dos clases. Hay hermanos que abren una puerta espiritual que entra el pecado, el enemigo los posee. Pero también hay hermanos que abren una puerta más pequeña y el enemigo los influencia. Porque muy aparte es ser poseído y otra cosa es ser influenciado. Porque podemos ver a Pedro cuando el Señor dice que va a ir a la muerte y le dice Pedro: Señor, que no te acontezca esto, Padre. Y le dice el Señor: apártate de mí, Satanás.
porque eres estorbo, eres piedra para mí. Y eso, mis amados hermanos, hay dos cosas: ser influenciado y ser poseído. Aquel que es poseído, mis amados hermanos, ya no habita el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Porque el Espíritu Santo de Dios, cuando habita en nuestro corazón y el demonio quiere regresar, mis amados hermanos, el Espíritu Santo no lo deja entrar, porque Él habita ahí. ¿Y cómo podemos saber que Él habita y por qué el Señor saca a esos demonios? Vamos ahí mismo, ahí atrás nos habla, mis amados hermanos, en el 12:29 de Mateo. Vamos a leer desde el 25 para que podamos comprender, o del 22 al 29 vamos a llegar. Dice la palabra del Señor: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oír decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú. Y Beelzebú es el diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda la ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echa fuera? Vuestros hijos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué dice el 29? ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Así es el Espíritu Santo de Dios. Cuando el hombre está atado por demonios, el Espíritu de Dios entra. Porque dice que si ese hombre fuerte está ocupando esa casa, dice que el Espíritu de Dios es más fuerte que las obras del enemigo. Y dice que él entra y ata a ese hombre y lo saca y saquea su casa, lo echa fuera. Pero, mis amados hermanos, nosotros a cada día tenemos que vivir una vida de santidad, una vida que le agrade al Señor. Porque, mis amados hermanos, yo pienso y estoy seguro que a muchos de ustedes, cuando nomás comenzaron a servirle a Dios y a usted le gustaba tomar y usted pasó un mes sin tomar, pienso que el Espíritu quiso volver a su vida. Y no solamente por llegar solo así, sino que a través de un amigo le dice: vamos a tomar, deja ahí la iglesia, hombre, ya te apartaste un rato. Aquí nos hace falta, tú eres el que motiva aquí a todos nosotros. Regresemos a tomar, vamos a la fiesta. Y así mismo el enemigo o el espíritu inmundo regresa para ver si quiere desocupar o si no está la presencia de Dios y quiere volver a poseer o entrar a la vida. Pero ¿qué dice la palabra? No quiere entrar solo porque se siente solo. Dice que quiere invitar a otros para que esté prendida la fiesta en ese cuerpo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que el postrer estado de aquel hombre se pone peor. Si no fumaba, no tomaba, no mujeriaba y no adulteraba, esos demonios lo van a hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque ya no va a ser un solo demonio, van a ser 7 más. Por eso muchas veces, mis amados hermanos, nosotros cuando vamos a orar por alguien que está endemoniado o cuando alguien está poseído, mis amados hermanos, se ora. Porque ellos no pueden decidir. Porque ellos ya no tienen control de su mente, de sus pensamientos. Ya ellos están cauterizados por el enemigo. Y aún
El enemigo, mis amados hermanos, habla a través de la persona. Y muchas veces le dice, pero ¿qué vienes a hacer aquí? Si tú no estás bien, ¿cómo me vas a sacar fuera? Y algunos se van, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque no están metidos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay pecado. Y aquel que va a orar por un endemoniado, mis amados hermanos, tiene que estar, mis amados hermanos, metido en ayuno, en oración, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque usted va a orar, pero usted no va solo, usted va con la presencia del Señor. Y el Espíritu Santo va a reprender, va a atar al hombre fuerte y lo va a sacar fuera. Después que, mis amados hermanos, aquel hombre reacciona y viene en sí, usted le dice, ¿quieres aceptar a Cristo Jesús? Y ahí hay un problema también, mis amados hermanos. Porque muchas veces la persona hasta le muestran videos cómo se ha devanado, se ha revolcado, que el enemigo lo tiene así. Y le dice, mejoren otra vez, hermana, no me siento bien. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque a vez de ver hacerle un bien, le hicimos un mal. ¿Por qué? Porque los espíritus van a volver. Porque la casa no está ocupada por el Señor Jesucristo. Está, como dice la palabra del Señor, está desocupada y barrida y adornada para que vuelva a entrar. Por eso nosotros, mis amados hermanos, cuando oremos por alguien, hay que ofrecer a Cristo Jesús. Porque solo Cristo Jesús nos puede libertar. Porque dice la palabra, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Libertad para qué? Para adorar a Dios, para servir a Dios, para cantarle, para adorarle. Por eso, mis amados hermanos, nosotros, y también otro de lo que he visto, mis amados hermanos, cuando alguien va a orar por un endemoniado, o van varios, mis amados hermanos, tienen que ir preparados. Porque si alguien de los que van no está preparado, sale el demonio de ahí y se le mete al otro hermano que tal vez no está preparado. Y eso es un problema, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque tal vez la persona que va a orar no está preparada. Tiene una puerta abierta al enemigo. El enemigo se mete. Él no anda pidiendo permiso. Él se mete y él lo que quiere es destruir al hombre. Él quiere destruir el cuerpo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y miren, amados hermanos, es muy hermoso servir al Señor. Pero aquí la palabra del Señor dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llegue la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando mora ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Le estaba también hablando a los fariseos, a los escribas, porque ellos estaban viendo las señales y ellos no querían entender. Y ahí yo pienso, mis amados hermanos, que esos escribas y esos fariseos tenían demonios o espíritus que no hacían que abrieran los ojos, que no miraran que Jesús era el Cristo, porque se estaba predicando la palabra, estaban viendo señales. Cuando Jesús resucita a Lázaro, dice, Lázaro, sal fuera. Ellos miraron el poder de Dios, las señales de Dios. Cuando el Señor multiplica los panes, los peces, cuando el Señor camina en el agua, mis amados hermanos, cuando resucita, mis amados hermanos, a la hija de Jairo, cuando sana a aquella persona que tiene, mis amados hermanos, 12 años, dice la palabra de Dios, que tiene flujo de sangre. Todo eso, mis amados hermanos, eran señales que el Señor le estaba dando a todas esas personas y no creían en Él. Ahora vamos a ir a 2 de Pedro. Con este versículo ya vamos a acabar, mis amados hermanos. Vamos a ir a 2 de Pedro. Yo me quedé impactado con esta palabra, mis amados hermanos. 2 de Pedro 2:20 al 22 vamos a leerlo. Gloria a Dios, aleluya. 2 de Pedro
2:20. Dice la palabra del Señor: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose, dice Pedro, otra vez en ella, son vencidos. ¿Y qué dice? Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué dice el 21? Pero mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Qué dice el 22? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. Miren, amados hermanos, esto es tremendo. Dice la palabra del Señor que mejor no le hubiera sido conocer el Evangelio. ¿Por qué? Porque se volvieron atrás. Dejaron la verdad de Dios y se volvieron al pecado nuevamente. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que les pasó como el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito. Y sé que es algo asqueroso, pero yo he visto que los perros vomitan y al rato pasan y se lo vuelven a comer, mis amados hermanos. Y eso es asqueroso, pero el perro no anda viendo si es asqueroso, él se lo vuelve a comer. Y dice también la puerca, ese es un puerquito, un cochito. Usted viene y yo he visto mucha gente que tiene puerquitos chiquitillos de mascota. Los tienen bien lavaditos, bien cambiaditos, perfumados y hasta con una moña. Pero usted los suelta afuera. ¿Qué hace el puerco? Se tira un su clavado, cachaplum, cae en el lodo y se revuelca. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. A ellos les gusta el lodo, les gusta revolcarse. Pero usted agarra una oveja, usted agarra un cordero. El cordero anda con cuidado, que él no se quiere manchar su vestidura blanca, siempre anda con cuidado. Y cuando se mira, mis amados hermanos, sucio, él se siente incómodo, porque esa no es su naturaleza. Pero el puerco dice que le gusta el lodo. Asimismo le pasan a aquellos que vuelven atrás, a devanarse otra vez en el pecado del mundo, en el pecado de la carne, porque nosotros somos atraídos. El mundo nos quiere atraer, las modas, mis amados hermanos, los deleites. Todo nos quiere atraer el mundo, pero si nosotros estamos en Cristo, nosotros vamos a soportar. ¿Qué dice la palabra? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros tenemos que resistir al enemigo. Y he visto, mis amados hermanos, tratando de eso, quiero ir a Marcos 9:25. Voy a explicar algo también aquí, mis amados hermanos. Marcos 9:25. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Esa es una declaración de Jesús. ¿Por qué a ese demonio sordo y mudo le dice: vete y no entres más? ¿Y por qué cuando el Señor sana o liberta a alguien le dice: vete y no peques más? ¿Por qué? Porque este demonio sordo y mudo no tiene cuento de pecado, sino que él entró. Pero ¿qué le dijeron los discípulos a él? Señor, ¿quién pecó? Porque él es sordo y él es mudo. Y le dijo: no es que ellos hayan pecado, ni sus padres, ni nada, sino que era para que la gloria de Dios se manifieste. Ahora bien, aquel que el Señor lo liberta y lo sana, le dice: vete y no peques más. ¿Por qué? Porque si él peca,
el mismo espíritu que lo está atormentando va a volver. Pero si él se va y no peca, él no va a tener persecución de ese espíritu. Él va a ser verdaderamente libre, mis amados hermanos. Por eso el Señor aquí reprende a ese espíritu, mis amados hermanos, y le dice: vete y no entres más a este cuerpo. Pero cuando nosotros nos arrepentimos y encontramos la salvación, el Señor nos dice: bueno, sigue el camino, pero ya no peques más, porque van a venir esos espíritus y van a querer volver a poseer tu cuerpo. Dice Primera de Juan 4:4: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Nosotros tenemos un Dios poderoso, mis amados hermanos. Un Dios que liberta, un Dios que sana, un Dios, mis amados hermanos, que nos perdona de todo pecado. Tú que estás viendo esa transmisión, el Señor puede perdonar nuestros pecados. Dice Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, serán a ser como blanca lana. El Señor nos pide que nosotros nos volvamos y nos arrepintamos y reconozcamos que solo en Él hay salvación, que solo en Él podemos encontrar la vida eterna. Pero ¿qué nos pide el Señor? Que vivamos una vida de santidad, una vida que le agrade a Dios, porque el enemigo anda como león rugiente. Y cuando tú te sales del evangelio, ¿qué va a hacer el enemigo? El enemigo te va a tirar a matar. ¿Por qué? Porque él sabe que el Señor te puede perdonar. Él sabe que el Señor te puede restituir, porque por eso fue el que vino el Señor, a restituir lo que Adán había perdido. Él vino a morir y a través de la sangre de Cristo nosotros fuimos redimidos a precio de sangre. Fuimos comprados a precio de sangre. Solo basta que nosotros hablamos nuestra boca y reconozcamos que solo en Cristo hay salvación, y creer que solo hay un Dios, que no hay otro Dios fuera de Él. Y nosotros a cada día tenemos que servirle y buscarle, mi amado hermano. Gloria a Dios. Y así el Señor, mis amados hermanos, nos limpia de pecado. Y dice ahí donde estábamos en Marcos 9:25. Dice también, mis amados hermanos, ahorita lo busco aquí, mis amados, 9:25. Gloria a Dios, aleluya. 9:25. Dice el 26: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Y hay que tener cuidado también, mis amados hermanos, porque muchas de las veces miramos muchas cosas en el Facebook y muchas veces criticamos. Y no es bueno criticar, mis amados hermanos, porque dice la palabra que aquel, mis amados hermanos, que pueden criticar al Hijo del Hombre y a todo, pero aquel, mis amados hermanos, que critica al Espíritu Santo, dice que no va a tener perdón. Y lo dice ahí donde estábamos, Mateo 12. Gloria a Dios, aleluya. 31. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Muchas de las veces miramos en el Facebook que muchos caen endemoniados, y uno a veces entra, mi amados hermanos, a decir: ese es un show, eso no es verdad.
ese está sacando un diablo, como digo aquí, los escribas, que el Señor estaba sacando a ese demonio por Belcebú. Y muchas de las veces no es bueno criticar, mis amados hermanos. Uno puede ver todo, pero mejor es quedarse callado. Porque la palabra del Señor dice que aquel que blasfeme contra el Espíritu de Dios, pueda que esa persona está siendo realmente liberado. Y muchas de las veces decimos, ese no es de Dios. Eso que está haciendo es show. Solo se están devanando, solo se están revolcando. Pero muchas de las veces mejor es quedar callados. Porque muchas de las veces podemos blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Y al Señor no le agrada. Porque dice que todo lo que podían decir contra Dios o contra el Hijo de Dios le va a ser perdonado, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no le va a ser perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero, dice la palabra del Señor. Yo estaba viendo, mis amados hermanos, una vez que en el video donde Juan Carlos Harrigan comenzaba a reprender y se le acercaba una mujer que estaba poseída y le decía, te odio, te odio. Y no escuchó el hermano Juan Carlos, le dice, ¿qué me dijiste? Te odio, te odio. Oh, si tú me odias, pero Cristo me ama. Y la dejó callada, ¿por qué? Porque quería estorbar, mis amados hermanos, la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y a cada día el Señor, mis amados hermanos, nos ha llamado. Nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros nos ha llamado para libertar al cautivo, para romper cadenas que el enemigo tiene. Cauterizado, puede ser que pueda estar cauterizada nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos. Pero nosotros a través de la palabra podemos llevar esa salvación y ellos pueden ser libres. Póngase de pie, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude, mis amados hermanos, que nos dé la fuerza a cada día y que nosotros permanezcamos firmes. Para que cuando el enemigo quiera volver o ese espíritu sea echado fuera en el nombre de Jesús. Oremos en esta hora y le damos gracias al Señor por esta palabra que Él nos ha dado.